momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Eso es suficiente. Vamos a Éfeso. Éfeso queda en Turquía. ¿Okay? Es un pueblito hoy, ya casi con otro nombre, pero en los tiempos de Pablo era una capital comercial. Mucha gente, gente de diferentes creencias, nacionalidades, diferentes pueblos, diferentes dioses, todo diferente. Y Pablo se encuentra acá porque era una ruta comercial por la cual él pasaba para hacer sus misiones. Él hizo 3 viajes misioneros pasando por Éfeso. Y en uno de estos viajes se armó una gran polémica, una gran trifulca. Quiero invitarles antes de ir a Éfeso, a leer una historia que está en Hechos 19. Busque allí, por favor, y si la pasa y me ayuda también con el texto. Hechos 19. Tengo acá. Gracias, Katy. Hechos 19. Y vamos a Hechos 19, del 23 al 28. Hechos 19, del 23 al 28. Yo también lo voy a buscar. Hechos 19, del 23 al 28. Hechos 19, 23 al 28. ¿Qué pasa? Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo de ese entonces. Una de las 7 maravillas del mundo. Imagínense, hoy Machu Picchu es una maravilla del mundo y todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Las pirámides de Egipto, todo el mundo conoce, o al menos en fotos, las pirámides de Egipto, y así tantos lugares. Maravillas del mundo. Ese nivel era Éfeso en aquella época. Es decir, el mundo antiguo, Europa, Asia, todos conocían que, conocían que en Éfeso había una maravilla del mundo. ¿Cuál era esa maravilla del mundo? Lo que estamos viendo acá en pantalla. Este es el templo de Artemisa. Artemisa, en Éfeso. Un templo hermoso. Para la época, hoy quedan 2 pilares. De todo lo que ven ahí, quedan 2 pilares. Es una ruina antigua. Y Artemisa era la diosa de la fertilidad. Era la diosa de la fertilidad y al cual Éfeso le rendía culto. Entonces, Pablo, contexto, una ciudad llena de movimiento que tenía una de las maravillas del mundo. ¿Cuál era? El templo de Artemisa. Este templo tenía una particularidad. No sé si usted ha notado en el mundo católico que usted va a un templo y hay artesanos que venden muñequitos, figuritas relativas al templo, ¿cierto? Si uno va a los Andes, al templo de Teresita de los Andes, y habrá alguna cosita relativa al templo de Teresita de los Andes. Y acá, en Éfeso, pasaba algo similar. La gente vendía cosas relativas al templo. Y eso generaba un buen ingreso. ¿Qué pasó? Llegó Pablo, el díscolo, el provocador. ¿Por qué? Pablo comenzó a predicar. Y ya en el 3er viaje misionero los tenía todos convencidos. Miles de personas se habían convertido al cristianismo. Mucha gente estaba hablando de Cristo y estaba negando a Artemisa, la diosa de la ciudad. Y eso provocó un conflicto. Y esto está en Hechos 19, del 23 al 28. Vamos. Hubo, por aquel tiempo, un disturbio no pequeño acerca del camino. Acerca del camino. ¿Qué es el camino? ¿Se acuerdan qué significa el camino a los cristianos de aquella época, cristianos primitivos, los primeros, le llamaban los del camino? Los del camino. Ah, allá van los del camino.
¿Por qué? Porque hablaban de una enseñanza que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Entonces le empezaron a colocar un apodo a estos que hablaban de aquel Jesús y le decían lo del camino. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. Diana es el nombre griego de Artemisa. Recuerden que en la cultura latina y griega, para el mismo dios le colocaban diferentes nombres. Entonces, algunos le llamaban Artemisa, otros le llamaban Diana. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Es decir, con estos muñequitos se generaban buenos recursos. Dicen, no pocas ganancias. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, fue al sindicato de artesanos de Artemisa y dijo, muchachos, compañeros, necesito traer a colación la siguiente problemática. Varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas? Mantenemos nuestras familias, con esto comemos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, Pablo le estaba afunando el negocio. Le estaba diciendo, muchachos, no vayan al templo de Artemisa porque ¿qué van a comprar? ¿Muñecos? Esos no son dioses. Eso es un producto del mercado. Así que no compren. Entonces la gente persuadida y comenzando a creer en Cristo ya dejó de consumir estos productos y esto provocó este problema. Y no solamente, 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, estaban engrupidos estos éfesos de que Diana era a nivel mundial y que todo el mundo los adoraba y que esto generaba un gran negocio. Y Pablo estaba remando para el otro lado. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y continúa la historia y entran algunos cristianos a ser perseguidos, entre ellos Pablo, que se arranca y escabulle del lugar y sigue predicando en otros lugares. Entonces Pablo en Éfeso no tenía tan buena fama para cierto sector. Para un sector económico no les hacía mucho chiste lo que Pablo predicaba. Y en este contexto, Pablo comienza a escribir la carta de los Efesios. Y vamos a ir ahora sí a Efesios 4, del 1 al 16. Una vez que Pablo comienza a escribir esta carta, la carta es estudiada y se divide en dos, del capítulo 1 al 3 y del capítulo 4 al 6. Sí, del 4 al 6. La primera parte, doctrinal, del 1 al 3, solamente doctrina acerca de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Y luego, del capítulo 4 al 6, es una parte práctica. Así que, si usted quiere tener teoría y práctica para su vida, lea esta carta de Efesios. Es una lectura de una tarde, de domingo, leyéndola con calma y digústela. Es bonita esta carta. Y nosotros vamos a leer desde la parte práctica. ¿Qué dice Pablo respecto a la unidad del Espíritu? Vamos a leer Efesios 4, del 1 al 16. Esta carta también, es bueno decirlo, no es una carta como Corintios. ¿Se han fijado que Corintios, Pablo desmenuza casos que están pasando en la iglesia de Corintios? Ustedes que fornican
con sus madres, etcétera, etcétera, y expone situaciones puntuales de Corintios. Acá se entiende esta carta como una carta general, que no solamente va a la ciudad de Éfeso, sino que va dirigida a todo el Mediterráneo que ha escuchado de Jesús. Es una carta que se llama carta circular, como la circular que uno le entrega en un evento y que va destinada a mucha gente. Esta es la carta de Éfeso, una carta más generalizada, que no puntualiza ciertas actitudes de los efesos, sino que va dirigida a mucha gente. A mucha gente. ¿Por qué? Porque ya a esta altura mucha gente ha escuchado del Evangelio de Cristo. Bien, diciendo aquello, vamos al relato, a la lectura bíblica. Me pueden seguir con sus Biblias o celulares. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, y acá le hablaba de soldado de Cristo. Bueno, este es un soldado, pero que está preso en el Señor, cautivo del Señor, soy un esclavo del Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se fijan que ya es práctico? Ya nos está diciendo cosas bastante prácticas. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es una carta que comienza esta parte, Pablo añadiendo temas prácticos para nuestra vida. Y este pequeño pasaje, son 16 versículos, tiene muchas cosas, tiene demasiadas cosas. Y el principal tema acá es la unidad. La unidad. Fíjense en el versículo 4. Versículo 4. Dice, un cuerpo. Un cuerpo. Somos un cuerpo. Un cuerpo.
no es dos cuerpos, no es el cuerpo pentecostal, no es el cuerpo bautista, no es el cuerpo presbiteriano, no es el cuerpo carismático o adventista. No, no hay muchos, no hay una pluralidad de cuerpos. Es un cuerpo, es un cuerpo. Y a veces cuando nosotros venimos a la iglesia, pensamos que venimos a una parte ínfima que es la iglesia, pero en realidad estamos asistiendo a una totalidad de un cuerpo. Les animo a orar también por aquellos cristianos que están en Colombia, cristianos que están en Venezuela, cristianos que están en Siria, cristianos que están en África, porque ellos también son parte de un cuerpo. Y usted, es parte de este cuerpo, que tiene una cabeza, que es Cristo. Sigue el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Es importante que entendamos que cuando se habla de espíritu, no es la voluntad de cada uno de nosotros. Tendemos como personas a siempre tener la razón. Siempre tener la razón. Y en una discusión nos podemos enfrascar y yo siempre voy a tener la razón. Yo tengo el espíritu de verdad, podrá decir alguien. No, es que esto es así. Y es imposible que alguien pueda moverlo de ahí. Pero cuando somos tratados en el Espíritu Santo, conocemos la verdad, pero la verdad que viene de Dios, que es una verdad. Cuando surgen problemas, cuando surgen divisiones, es porque no estamos respetando esta palabra. Un espíritu, solamente un espíritu. Vivimos como congregación en un espíritu. Puedo decir que este año que ha pasado, que ha sido intenso, ¿cierto? Ha sido muy intenso. Nos hemos enfocado en eso, en vivir en un mismo espíritu. Y estamos en un mismo espíritu, en un cuerpo, en un espíritu. Y además, como fuisteis también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación, tenemos un solo Señor. Fíjense la importancia de decir esto, de Pablo, en medio de una ciudad como Éfeso, que tenía una pluralidad de culturas, dioses diferentes. Está Artemisa, que tenía todo un foco de influencia en esta ciudad, pero Pablo está diciendo, un Señor, una fe, un bautismo. Y esto genera polémica, porque las iglesias, en este anhelo de distinguirme del otro, no es que yo bautizo por aspersión, yo bautizo por inmersión, es decir, se va a las aguas. Hay iglesias que por la aspersión te tiran gotitas de agua, ¿cierto? Yo fui bautizado por los dos, tengo los dos, así que no tengo por dónde. Pero cuando mis papás me bautizaron por la iglesia católica, claro, el curita seguramente me roció agua, y luego en la iglesia ya cristiana me sumergí en las aguas. Es importante que la palabra bautizo la podamos entender desde el griego, que se pronuncia baptizo, pero que significa sumergirse. Bautizo en esencia significa sumergirse, inundarse incluso. Entonces el bautizo va a hacer referencia siempre a una inundación, a un sumergirse en aguas. Tenemos una fe, un Señor, un bautizo, un Dios y Padre de todos. El versículo 13, además, fíjense lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando hablamos de Dios Padre, debe ser el mismo Dios para todos. Y tener conciencia de que este Dios Padre es uno solo. Otro punto que Pablo toca es la unidad dada y entregada por Cristo. Y en el versículo 7 dice lo siguiente.
4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta semana, ustedes saben que yo soy profesor y el colegio, en un arranque de creatividad, decidió hacer trekking al Morado. El Morado es una montaña gigante, inmensa, demasiado grande, y como profesores teníamos que ir con los alumnos. Entonces yo veía a mis cabros, 14, 16 años, una bala subiendo, eran 6, 8 kilómetros de pendiente, en medio de la montaña. Increíble, bueno, a propósito, la montaña es un lugar increíble para contemplar la creación de Dios. Eres algo tan diminuto, soy algo tan diminuto, frente a toda esta majestuosidad. Era un lugar increíble, el Morado. Bueno, si tienen la oportunidad de ir, lo recomiendo totalmente. Es un lugar increíble donde las montañas y el silencio que existe es tremendo. Y yo tuve mi momento con Dios, totalmente, tuve mi momento con Dios en esa caminata eterna que tuve, porque claro, mis cabros, una bala para arriba, y yo habían pasado 500 metros y estaba así mal. Y decía, son 6 kilómetros, no llego, no hay por dónde, no llego. Y pasaban mis cabros, buena profe, decía, espérenme arriba, le decía yo, espere, no, sí voy a llegar. Cada uno tiene una forma distinta de enfrentar un mismo desafío. Dios le ha entregado a cada uno de nosotros diferentes dones, y en mayor o menor medida. Pero todos en pos de un mismo desafío, que es llegar a un mismo conocimiento de Dios. Llegar al mismo conocimiento de Dios. Y nosotros en el trekking teníamos un objetivo, llegar a una laguna que a propósito está descendiendo mucho su nivel del agua por la sequía de este año. Había un glaciar que ya no existe, que está desapareciendo, y bueno, teníamos el objetivo de llegar ahí. Mis cabros se habían demorado 1 hora y media en llegar, 6, 7 kilómetros. Repito, en pendiente, para que me entiendan y no me juzguen, en pendiente. Y yo sin ningún ejercicio previo, es decir, la última vez que hice ejercicio entre comillas, fue en el retiro de jóvenes del verano pasado. Eso fue en febrero, enero, más o menos, jugando a la pelota, y me lesioné. O sea, a ese nivel. O sea, el ejercicio es algo que como cristianos también tenemos que trabajar, porque nuestro cuerpo es el templo y debemos cuidarlo. Es una autocrítica para mí. Pero ese era mi calentamiento previo a subir a la montaña. Entonces me demoré mucho, cerca de 2 horas y media en llegar arriba. Mis cabros ya habían comido, ya habían almorzado, se habían sacado fotos. Y yo llegué con algunos alumnos que también tenían las mismas dificultades que yo. Y llegamos arriba y contemplamos esa majestuosidad de montaña. Los chilenos somos unos privilegiados al tener una montaña a 3 horas. 3 horas y estamos ahí en una montaña, en un lugar sagrado para Dios. Y en la montaña pasa mucho. En la Biblia habla de la relación personal que tenía Dios con la persona que ascendía a la montaña. Un lugar de intimidad, un lugar donde Dios le hablaba a Moisés y a tantos otros. Pero bueno, no quiero escaparme del tema. Dios a cada uno nos ha entregado en mayor o menor medida el don de Cristo, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es importante que cada uno de nosotros en esta familia podamos ejercer nuestro don. Y ese es el llamado, a que usted pueda ejercer el don que usted tiene acá, en la iglesia. Hay personas
tan diversas en este lugar, que tienen tanto propósito, que tienen tantas historias, pero que tienen algo que entregar en la vida cristiana. El siguiente punto que nos habla Pablo es acerca de la unidad en el cuerpo. Fíjese lo que dice el versículo 11 y 12. 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Santos? ¿Te consideras santo? Perdón, a propósito, ¿te consideras santo? ¿Somos santos? ¿Los creyentes, los cristianos, los discípulos de Dios? ¿Somos santos? Algunos están pensando, no, yo no, de santo nada, de santa no tengo nada. Bueno, te tengo una noticia. Dios te considera santo. A ti. Que tú dices, no, yo no. Estoy lleno de pifias, lleno de errores, lleno de pecado. Me he equivocado tanto en la vida, pero sí, Dios te considera santo, porque eres su hijo. Ahora, ¿eso significa que soy santo como Dios? No. Por algo a Dios los judíos le decían, santo, santo, santo. Los judíos cuando repetían una palabra 3 veces es porque le está diciendo, ese es el nivel máximo de profundidad que una persona o que algo puede tener en santidad. Dios es lo máximamente santo. Pero aún así, el pueblo judío dice que las personas, los hijos de Dios, son santos. Y acá está Pablo hablando. Un judío está diciendo que somos santos. A fin de perfeccionar a los santos, Dios da dones a las personas, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si hay algo que hemos hecho este año es edificar. ¿Sí o no? Hemos edificado. Algo que sí hemos hecho este año ha sido edificar. Bueno, reedificar. Pero estamos en ese proceso, como familia, edificando la obra de Cristo. Y fíjese que Pablo siempre va a hablar de algo continuo. Cuando Pablo habla en esta carta de Éfeso, no está hablando como en otras cartas, donde Pablo dice, yo corro, yo persigo, etc. Una dinámica distinta, a otra velocidad. Acá se detiene a hablar a la iglesia y les dice, ya en el versículo 1, os ruego que anden, mientras van en la vida, mientras caminen, mientras conversen. Anden. Y acá Pablo está aludiendo lo mismo. Es un perfeccionamiento que tiene su tiempo, que lleva sus etapas, pero que en algún momento, según la gracia de Cristo, esa obra será perfeccionada. La obra de Cristo se perfecciona. ¿Amén? La obra de Cristo se perfecciona. Tenemos que asumir esta verdad y nosotros, como obras de Cristo, seremos perfeccionados. Uno puede decir, yo tengo muchas necesidades, y sí, Dios se gloría en esas necesidades, pero otra persona puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy bien, yo no tengo ninguna necesidad. Bueno, quizás estás pasando por ese momento previo de donde Dios te toma y comienza a trabajar en tu vida, y comienza a mostrarte que sí, necesitas mucho de Dios. Todos acá necesitamos mucho de Dios. Y como cuerpo de Cristo, estamos en eso. Nos componemos de personas que son maestros, pastores, evangelistas, personas que tienen una gracia especial para darte un abrazo, una gracia especial para levantarte el ánimo, una gracia especial para trabajar en tu matrimonio. Acá hay diferentes dones que deben ser utilizados para Cristo. Y
Finalmente, estos dones se van a ejemplificar en lo siguiente, en los hábitos que puedan mantener la unidad en Cristo. Necesitamos ser como esa cuerda tensa que mantiene enlazados esta unidad y que es difícil de romper. Y fíjense en el versículo 1, como les decía, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos andar con dignidad. Dignidad frente a Dios. Si decimos que somos cristianos pero nuestros actos revelan otra cosa, hacemos indigno nuestra vida cristiana y también hacemos indigno el nombre de Cristo. Y es un nombre que debe ser respetado, que ya ha ido a la cruz y que ha renovado nuestras vidas. Por lo tanto, dice Pablo, anden con dignidad. Y no solamente eso, en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. En el mundo de las iglesias hay personas que llevan 30 años siendo cristianos, 40 años. Otros que llevan 1 o 2. ¿Puede pasar que una persona que lleve 2 años siendo cristiano sea más maduro que una persona que lleve 30 años siendo cristiano? Totalmente, ¿cierto? Totalmente. Totalmente. Una cosa es la gracia de Dios y lo bueno que es Dios con esa persona que ha madurado tan rápido. Pero ¿qué ha pasado con esa persona que lleva 20 años ocupando un puesto en la iglesia y que nunca ha madurado en la fe? Y que ante cualquier división, cualquier dificultad, se da vuelta a la espalda ahí, se va a buscar otro lugar. Esa madurez no se consigue fácilmente. Pero acá Pablo nos está desafiando a ya no ser esos niños fluctuantes que son persuadidos fácilmente, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por métodos de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si hay algo que también hemos hecho este año como congregación, aparte de edificarnos, ha sido dejar de ser niños. Dejar de ser niños. Porque el proceso que hemos vivido como iglesia, le garantizo que un niño no lo hubiese soportado. Un niño se hubiese ido. No estoy cuestionando con esto las razones de nuestros hermanos que hoy ya no nos acompañan en nuestra congregación. Todos tienen diferentes motivos, pero puede ser que esos motivos también hayan venido de esta actitud de niños. Si hemos permanecido acá, ha sido solamente por un crecimiento. Un crecimiento que Dios ha dado a nuestras vidas como congregación. Hemos crecido. Y ya que estamos creciendo, ya que estamos en esta dinámica de crecimiento, necesitamos asumir nuevos desafíos, desafíos aún más profundos, desafíos aún más impactantes para nuestra realidad y para nuestra comodidad diaria. Tenemos entre nosotros una hermana que viene de Alemania, ¿cierto? Perdón. ¿Cuál es tu nombre? Siempre se me olvida. Adina. Adina, ustedes saben que ella trabaja en un jardín en Renca. Ella de formación psicóloga. Perdón que te esté exponiendo y hablando de ti. Pero me llamó la atención lo que hablamos en la mañana. Adina, Alemania, contexto, todo pasando. O sea, nada mal. O sea, un orden establecido, una vida cómoda, me imagino, para el estándar alemán, ¿cierto? Voy a tomar la micro y sé que la micro va a pasar a tal momento, sé que las cosas funcionan, etc. Tendrán dificultades igual seguramente como cultura, pero
El sistema funciona. Imagínense un alemán llegando a Renca. ¿Cierto? El impacto es grande. El impacto es grande. Ya otra forma de vida, otra infraestructura, otras personas. No estoy diciendo que las personas que vivan en Renca sean peores, no. Solamente estoy diciendo que el sistema no es el mismo, claramente. El sistema no es el mismo. Y ella se ocupa de trabajar con niños en jardines de Renca, en un jardín en particular. Le llamaba la atención a Dina que hay mucho abandono de los padres hacia los niños. Historias, padres en la cárcel, drogadicción. En su tiempo, cuando trabajábamos en la población Galvarino, conocimos un montón de historias así con Mane, incluso de abusos dentro de la misma familia, etc. ¿Por qué? Porque la pobreza en Chile se liga íntimamente con droga, con cárcel, con alcohol, etc. El vino es algo muy propio, o la cerveza es algo muy propio de la pobreza chilena. Y eso lleva a consecuencias. Por lo tanto, los niños están muy abandonados, contaba Adina. E incluso, en este jardín no celebran el día o se dan el tiempo de celebrar el Día del Abuelo. Es raro eso. En Chile no se acostumbra a celebrar el Día del Abuelo. Es raro. Pero piénsenlo, ¿por qué celebran el Día del Abuelo? Porque son los que están con ellos. Porque los papás no están. Y es interesante cómo hay hábitos en nuestra vida que van mermando en la vida de los niños. Hábitos que como padres tenemos que pueden perjudicar a los niños. Y para terminar el ejemplo, Adina me decía, bueno, mi reflexión es, ¿dónde está Dios en esos momentos? Cuando hay pobreza o cuando hay una crisis de nación. ¿Dónde está Dios? Cuando hay abusos, cuando hay violencia intrafamiliar, ¿dónde está Dios? Y yo quiero contarle una historia a Dina y a todos. Mis padres no eran de tantos recursos económicos, y yo fui a un jardín de Renca. Yo era parte de quizá uno de los niños que trabaja a Dina, y quizá yo soy uno de ellos. Y Renca la lleva, obviamente. Renca la lleva, pero es una situación de mucha fragilidad económica. Yo me acuerdo que vivíamos a una cuadra del río Mapocho y era un hábito de una vez al menos a la semana estar matando ratones dentro de la casa. Porque el Mapocho en esa época era algo libre y botaban basura y había vertederos, etc. Entonces, los ratones eran habitual. De hecho, por eso yo no comí queso hasta muy grande. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor me decía, si comes queso, te vas a convertir en ratón. En esos ratones que nosotros matamos, porque los ratones comen queso. Entonces yo, con mi trauma, no comí queso hasta muy grande. Bueno, paréntesis. ¿Qué podemos hacer cuando pensamos que Dios no está? ¿Qué podemos hacer cuando pensamos que Dios no está? Y que siempre está, ¿cierto? Sabemos que Dios en toda situación está, aún en la pobreza más extrema, aún en la pobreza más indigna. Orar. Yo tengo en esta misma historia se vincula una vecina mía. Mi vecina era canuta. Iba a la JBH. En aquella época. Entonces mi vecina, un día domingo, mi mamá tenía que trabajar ese domingo, mi papá igual, y mi hermano, que tenía 15, 16 en esa época, también ya trabajaba en los veranos. Y entonces me quedaba solo, y mi mamá me dijo, bueno, te dejo con la vecina. Y la vecina, yo no sabía, pero la vecina iba a la JBH. Entonces me dijo, ya pues Felipe, domingo son las 9 de la mañana, ven nomás. Yo estaba tomando desayuno. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estás listo? Sí, ya, vamos. ¿Para dónde vamos? Vamos. Y me tomó de la mano, tomamos la micro, un recorrido más o menos largo, y de repente aparecemos al lado del terminal de buses, JBH. Y de la nada me vi
en medio de la escuela dominical de la JB. Así que en esencia soy JB chino. Sí, en esencia soy JB chino. Ese es mi origen evangélico, origen cristiano. Y allí oraron por mí. Yo me acuerdo. No me acuerdo la oración que estaba diciendo la persona. Pero me acuerdo que una persona que era de los tíos, como me vio por primera vez, oró por mí. Yo me acuerdo que oró por mí. Yo de un contexto nada que ver, en una situación nada que ver. Quizás esa oración marcó mi vida. No sé. Quizás la relación que tenía esa persona con Dios era tal, de justicia, que marcó mi vida. Y que sus hábitos demostraban que podía marcar la vida de un niño. Cuando vemos estos escenarios de pobreza y de injusticia, no solamente en esta situación de Renca, sino que en toda área de nuestra vida, si somos santos, ¿cómo no vamos a marcar la vida de las personas? Si somos santos con nuestra oración, ¿cómo no vamos a cambiar la vida de alguien? ¿Lo creen así? Totalmente, totalmente. Así que gran labor tiene Adina en ese lugar, de orar por cada niño que está allí, de orar, porque no sabes lo que puede pasar en 20, 30 años más. ¿Cómo vas a cambiar y vas a ser un agente de influencia positiva en la vida de ese niño? Pero no solamente estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos. Cómo una oración nuestra, un hábito diario, puede cambiar la vida de alguien. Quizás, sin esa oración, no sé, estaría, no sé. Bueno, obviamente no estaría casado con una rubia. Quizás no sé, una broma. Quizás estaría en otro lugar, qué sé yo, con otro oficio. Finalmente, Pablo nos va a invitar con todo esto que nos está diciendo en este contexto de muchas culturas en Éfeso, que debemos crecer. Y este crecimiento es dado por Cristo para alcanzar la unidad. Fíjense en los últimos versículos de este pasaje, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, sigamos, hermanos, la verdad en amor. La verdad es una, la verdad está en el amor entre nosotros. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quieres crecer en Cristo? No. ¿Quieres crecer en Cristo? Amén. ¿Cierto? Yo quiero crecer en Cristo. No quiero ser un niño fluctuante. Y acá pueden haber niños fluctuantes. ¿Y un niño fluctuante sabe qué va a traer a una congregación? División. Así que, maestros, pastores, evangelistas, tienen una gran labor: ministrar a los santos de la congregación, a cada uno de los que están acá. Esa es la labor. Y como maestro, como predicador, tengo esa labor. También me compete preocuparnos de cada una de las personas que están acá, para que de niños fluctuantes pasemos a hijos de Dios que han crecido en el amor en Cristo, en la cabeza que es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, un gran sistema del cuerpo humano enhebrado por diferentes órganos que es capaz de unificar algo según la actividad propia de cada miembro, porque además estamos unificados en nuestras diferentes circunstancias, estamos edificados en nuestras diferentes situaciones familiares, y todo esto sirve, según la propia actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si hay algo que valoro de nuestra congregación es que se ha edificado en amor. ¿Está de acuerdo? Nos hemos ido edificando en amor.
Y ese es un sello que está ahí marcándose a fuego en nuestro ADN como Vida Abundante Santiago, edificándonos en amor, edificándonos en amor. Veo actos amorosos acá en la congregación con nuestra hija, que me enorgullece decir que está creciendo en un ambiente sano, está creciendo en un ambiente donde es querida, donde es amada. Y así con cada uno de nosotros. Estamos creciendo como congregación en un ambiente sano. No se fijen en el número, ¿sí? Eliminémonos ese pensamiento. El foco no es el número, jamás puede ser el número, jamás, porque eso nuevamente nos va a hacer retroceder. Hay que enfocarse en que la vida de cada uno de nosotros sea edificada en amor. Algo práctico, conocer el nombre de cada uno de nosotros. Una falla personal. O sea, yo tanto tiempo que vine a Dina y todavía no me aprendía el nombre de Dina. Pero algo tan práctico. ¿Cómo te llamas? Y eso puede ser una pregunta que es dolorosa porque es como, ya, pero si nos vemos hace mucho tiempo. Pero bueno, perdón, nunca te pregunté el nombre. ¿Cómo te llamas? Quiero saber de ti, quiero contarte de mi vida, mi experiencia personal con Cristo, etc. Edificados en amor, edificados en amor. Estamos siendo edificados, restaurados, reedificados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que el Espíritu Santo sea quien nos lleve a este edificio que es Cristo, sustentado en la palabra de Dios, ministrados por su Espíritu Santo, enseñados por el amor y tratados por el amor. Así que te pido que ya que estamos terminando, cuando te vayas de nuestra congregación, salgas de este hotel, no te vayas sin abrazar fuertemente a un hermano, de orar. Es rico orar por otros hermanos. Y es un gesto que de pronto lo hemos banalizado, porque vamos muy rápido, ¿cierto? En la vida va muy rápida. Pero oremos por otros hermanos. Te invito a que cuando dejes este lugar, te sientas en tu familia, que esta es tu casa, que este lugar te pertenece, que este lugar lo estás haciendo tú con otros. Amén. palabra